Conchas, bienvenidos a mi clase de japonés. Espero que les haya gustado la clase anterior porque esta es una continuación de esa clase. Hoy vamos a estar viendo acerca de las conjugaciones informales o casuales de los verbos en japonés en presente, pasado, futuro, de manera afirmativa y negativa. Y nada, espero que les guste y si les gustó, por favor no se olviden de darle like, compartir, suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Entonces, comencemos con la clase. Comencemos con la clase. Conjugación informal de los verbos en japonés. Esta conjugación se utiliza en situaciones casuales. Por ejemplo, cuando hablan con sus amigos, familiares, personas que tienen menos años, ya sea en la vida o en el trabajo. Es una conjugación que si su objetivo es aprender la forma más casual de hablar el japonés, es muy importante. Entonces, comencemos. Antes de comenzar la clase vamos a hacer un pequeño repaso de los grupos de verbos en japonés. Hay 3 grupos. El grupo 1 son los verbos que acaban en la vocal U, excepto ru, ¿no? Por ejemplo, tenemos el kaku, que es escribir. El segundo grupo son los verbos que acaban en la sílaba ru. Por ejemplo, taberu, que significa comer. Y en tercer grupo tenemos los verbos irregulares, que solamente son 2, suru y kuru. Estos dos verbos no encajan con las reglas de conjugaciones del grupo 1 ni el grupo 2 y se comportan de manera diferente. Sin embargo, como son solamente 2, no había que preocuparse, solamente se tenía que aprender de memoria. Listo, una vez repasado, vayamos a la clase de hoy día. Comencemos con el grupo 1, los verbos que acaban en la vocal U. No sé si se acuerdan, pero en el japonés, el presente y el futuro tienen la misma forma de conjugación. Es como 2 por 1. ¡Puta, qué ofertón! Qué ofertón, ¿sí o no? Y aparte se tiene el pasado, ¿no? Entonces, los ejemplos que vamos a ver hoy día son los siguientes. Kaku, que es escribir. Kau, que es comprar. Shiru, que es conocer o saber. Yobu, que es llamar. Kagu, que es oler. Y tosu, que es pasar o dejar pasar, ¿no? Esta forma que han visto ahorita son la forma básica de los verbos en japonés. Es como el infinitivo y se le conoce como forma diccionario. Bueno, una vez dicho esto, vamos a ver las conjugaciones de presente afirmativo, pasado afirmativo, presente negativo y pasado negativo. Vamos con el más fácil, presente o futuro afirmativo. Utilizar la forma diccionario. ¿Sí o no? Es muy simple, es facilito. Si se aprenden la forma diccionario, automáticamente ya saben hablar de forma informal el presente y el futuro. ¡Yay! Siguiente, vayamos al presente futuro negativo informal. Se tiene que cambiar solamente la U por anai o wanai, dependiendo del caso. En caso de que termine en el carácter U, se tiene que utilizar wanai. Y en otros casos, anai. Simple, ¿sí o no? Si el verbo acaba en el carácter U, se tiene que utilizar wanai. Y en los otros casos, anai. Por ejemplo, kaku. Kaku termina en el carácter ku. Entonces se aplica la primera, ¿no? Anai. Tenemos que cambiar la U por anai. Entonces, ¿cómo quedaría? Kak, la U por anai. Kak, anai. Kakanai. Luego vamos a ver el otro ejemplo cuando acaba en el carácter U para que también lo puedan aprender. Luego, nos vamos a saltar el pasado afirmativo porque esta es la parte difícil. Esta es la parte más complicada de las conjugaciones en el japonés, en mi opinión. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo. Entonces, olvidémonos un momento del pasado afirmativo y vayamos al pasado negativo. La regla es cambiar la U por anakatta o wanakatta. En el mismo caso, si acaba en el carácter U, se utiliza wanakatta. Y si acaba en otros caracteres, se utiliza anakatta. ¿Listo? Entonces, kaku
termina en el carácter Q. Vamos a aplicar la regla de anakata. Cambiar la U por anakata. ¿Cómo quedaría? Kak anakata. Kakanakata. Kakanakata. ¿Cierto? Entonces, ahora sí vayamos a la parte difícil de las conjugaciones del japonés. Les deseo suerte. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Yo mismo haciendo esta clase me he demorado en hacer esta clase, ya que hay muchas reglas. Tenía muchas reglas y se me complicó buscar todas. Creo que he cubierto todos, así que no se preocupen, pero imagínense. Una persona que habla japonés lo hace de manera inconsciente, pero cuando uno quiere aprender la lengua es muy difícil. Es por eso que el japonés es una de las lenguas más difíciles del mundo, ¿no? Bueno, estaba hablando fuera de contexto. Vayamos a la clase. Listo. Entonces, ¿cómo se escribe el pasado afirmativo? Va a depender de cómo acabe el verbo. ¿Ya se asustaron? Bueno, si aprenden esto ya lo demás es fácil. Así que tratemos de aprender esta tabla de aquí. En caso de que el verbo acabe en u, tsu o ru, se tiene que cambiar la letra u o el último carácter por utsta. Hay una tsu pequeña y la ta, ¿no? Utsta. Entonces, primer ejemplo. En caso de que el verbo acabe en el carácter u, por ejemplo, au. Au termina en el carácter u. Entonces se tiene que cambiar este último carácter por una pequeña tsu y la ta. ¿Cómo se pronunciaría? Atta. Atta. ¿Listo? Ahora, el siguiente verbo, matsu, termina en la letra su. Entonces se aplica la regla y cuando lo quieren decir de forma afirmativo pasado, tienen que decir matta. Matta. Luego, tenemos el verbo hairu. Hairu. Termina en el carácter ru. Ru. Entonces tenemos que cambiar el ru por la pequeña tsu y ta. Quedaría haita. Haita. Algunos se deben haber dado cuenta, pero este verbo está acabando en ru. Entonces no debería estar en el grupo 2. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Sin embargo, el maldito japonés... No, mentira. Se complica un poco. No todos los verbos que acaban en ru son el grupo 2. Da, 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 da. Sí, yo cuando lo busqué también me asusté. Supuestamente la mayoría de los verbos que acaban en la letra ru entran al grupo 2. Sin embargo, no en su totalidad. Entonces, algunos verbos, no todos, algunos verbos que acaban en la letra ru van a entrar al grupo 1 y se aplica esta regla. Sí, ya sé. Qué pereza, sí. ¿Cómo se puede identificar si este verbo es grupo 1 o grupo 2? Van a tener que aprendérselo de memoria. Nos estamos metiendo a una zona depresiva, ¿sí o no? No, sí sé, es difícil. Pero poco a poco van a poder hacerlo inconscientemente y no van a tener problema de la conjugación. Pero al comienzo van a tener que acordarse que puede ser que sea en el grupo 1 o en el grupo 2. ¿Listo? Ahora, vayamos a la siguiente regla. Todos los verbos que acaban en la letra mu, bu, nu, se tienen que cambiar en nda. Nda, ¿no? Para hacer que este verbo se cambie a pasado afirmativo. Por ejemplo, nomu termina en la letra mu. Entonces, si lo queremos cambiar a pasado afirmativo, tenemos que cambiar el mu por nda. Quedaría nomda. Nomda.
Luego tenemos el verbo asobu. Termina en la letra bu. Entonces cambiamos el bu por nda a la hora de cambiar a pasado afirmativo y quedaría asomda. Asomda. Luego tenemos el verbo nu. Termina en la letra nu. Entonces, a la hora de pasarlo a pasado afirmativo, tenemos que cambiar el nu por nda. Shimda. Shimda. ¿Listo? Ah, me había olvidado. Au es encontrar. Matsu es esperar. Hairu es entrar. Nomu es tomar o beber. Asobu es jugar. Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Shinu también lo hemos visto en la clase anterior. Es morirse, morir. Y ahora sí, a continuación. Los verbos que acaban en la letra Q, como en el ejemplo anterior, se tiene que cambiar el último carácter con ita. Kaku. Tenemos que cambiar el Q por ita, ¿no? Kaita. Kaita. ¿Cierto? Luego, todos los verbos que acaban en la letra Gu se tienen que cambiar por ida. Ida. Se parece, ¿no? Ku, ita. Ku con comillas es ida. Ita con comillas, ¿no? Ida. Entonces, oyogu, que significa nadar, termina en la letra gu. Entonces, para cambiar la pasada afirmativo, hay que cambiar el gu por ida. Oyoida. Oyoida. Nade. ¿Listo? Por último, los verbos que acaban en la letra su. Estos verbos, a la hora de cambiar el pasado afirmativo, se tienen que cambiar a shita. El último verbo a shita. Por ejemplo, hanasu, que es hablar o conversar. A la hora de pasarlo a pasado afirmativo, va a ser cambiado a hanashita. Hanashita. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas reglas hay? 1, 2, 3, 4, 5 reglas que pueden aplicarse al pasado afirmativo informal del japonés. Las letras que acaban en u, tsu, ru se tienen que cambiar a tsuta. La tsu no se pronuncia, ¿no? Y todos los verbos que acaban en mu, bu, nu tienen que cambiarse a nda. Nda. Los verbos que acaban en ku, en ita, en los que acaban en gu, ida, y los que acaban en su, shita. Sí sé, es difícil, es bastante, hay mucho que aprender, pero si ustedes desean hablar el japonés de forma informal, de forma casual, van a tener que aprendérselo. Y para eso estoy yo, les voy a ayudar, voy a estar colgando videos cortos, explicando verbos, y de esa manera van a poder aprender poco a poco, ¿no? Una vez explicado esto, vayamos a los ejercicios. Acá, en el ejercicio 1, escribir las conjugaciones de kau, shiru, yobu, kagu, tosu. Entonces, hagámoslos un poco rápido. Vayamos con el primer verbo kau, comprar, ¿no? Presente, futuro, afirmativo. Es la forma diccionario, entonces lo mismo. Kau. ¿Listo? La del presente, futuro, negativo. Tenemos que cambiar el u por anai o wanai, dependiendo en qué carácter acaba. En este caso, kau está acabando en el carácter u. Entonces lo tenemos que cambiar con wanai. Entonces cambiamos la u por wanai. ¿Cierto? Ka, wanai, kawanai. Luego, kau. Para el presente, no. Antes de ir al pasado afirmativo, vayamos por el fácil. Pasado negativo. Cambiar el u por anakatta o wanakatta. Como acaba en el carácter u, lo vamos a tener que cambiar el u por wanakatta. Perdón.
¿Listo? ¿Cierto? La U por wanakata. Kawanakata. Luego, vayamos al difícil. ¿Cómo está cambiando en la letra U? Se aplica la letra de tsuta. La pequeña tsu y la ta, ¿no? Cambiar cambiar el último carácter por tsuta. ¿Cómo quedaría? Katta. Katta. ¿Cierto? Sí, es poco a poco, es con la práctica. Van a tener que aplicar la regla dependiendo del caso y se va a lograr. Luego, el siguiente verbo. Luego, el siguiente verbo. Shiru. Shiru, conocer. El presente futuro afirmativo es el mismo que la forma diccionario, entonces se queda así nomás. ¿Cierto? Luego. Tenemos el presente futuro negativo. Tenemos que cambiar el último carácter, el último vocal, U, por anai o anai. Como en este caso acaba en la letra ru, shiru es en el grupo 1 también, no está en el grupo 2. Y termina en el vocal U. Pero la sílaba es ru, el carácter es ru. Entonces tenemos que cambiar el U por anai. Shiranai. ¿Por qué no? Porque tenemos que cambiar la U por anai, shiranai. Luego pasemos para el pasado negativo. Igual, ¿no? Shiranakata. Tenemos que cambiar la letra U por anakata. Anakata. Listo. Luego, el pasado afirmativo. Como acaba en la letra ru, se aplica el mismo que el kau, ¿no? La tsuta. Sí. Y chita, el último carácter por chita. Listo. Podría continuar, pero como son varios, los últimos 3 verbos se lo dejo a ustedes. Les voy a enseñar qué significa cada uno. Este es llamar. Oler. Y este es pasar. Y ahora pasemos al grupo 2. Conjugaciones del grupo 2. Los verbos que acaban en ru. Este es más fácil que el grupo 1, así que no se preocupen, va a ser un poco más ligero. El presente futuro afirmativo. Lo mismo. Se usa la forma diccionario. Entonces, en nuestro ejemplo de taberu, que es comer, el presente futuro afirmativo es taberu. Taberu, lo mismo. Y el presente futuro negativo. Hay que cambiar la letra ru, el carácter ru, por nai. Quedaría tabenai. Tabenai, ¿no? Luego, para el pasado afirmativo, tenemos que cambiar la letra ru por ta. ¿Cómo quedaría? Taberu, ru, ta. Tabeta. Tabeta, ¿no? Tabeta. Tabeta. Ahora, ¿cómo se cambia para el pasado negativo? Cambiar la letra ru por nakata. ¿Cómo quedaría? Tabe nakata. Tabe, ru por nakata. Tabe nakata. Listo. Entonces, a comparación con el grupo 1 es súper fácil. Solamente hay que seguir una sola regla. No, son 4, pero para el pasado afirmativo solamente es una regla. Entonces es un poco más ligero, no se preocupen. El difícil solamente el grupo 1, que tenía muchas reglas, ¿no? Dependiendo cómo acaben. Pero todos acaban en la ru. Entonces solamente hay una regla. Vayamos a los ejercicios. Escribir las conjugaciones de miru, neru, okiru y kiru.
Aquí vamos a ver dos verbos y los dos se los dejo como tarea. Primero, miru, presente futuro afirmativo. Se tiene que usar la forma diccionario, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Miru, forma diccionario. Lo mismo, ¿no? Fácil. Luego, para el presente futuro negativo, tenemos que cambiar el ru por nai. ¿Cómo quedaría? La ru por nai. Minai. Minai. No ver, no veré. Luego, para el pasado afirmativo, hay que cambiar la ru por ta. Mi, ta, mi ta. Mi ta. Luego, para el pasado negativo, hay que cambiar el ru por nakatta. Mi, nakatta. Mi, nakatta. Mi nakatta. No vi. Listo. A comparación con el grupo 1 es súper fácil. Así que creo que la mayoría están más contentos. Fácil, van a querer solamente hablar con el grupo 2, pero es imposible. Van a tener que aprender el grupo 1 también. ¡No! ¡Maldición! Luego, vayamos con el siguiente ejemplo. Vamos a ver el neru. O uno de 3 letras. Ikiru. Vamos a ver el ikiru. No. Vamos a ver mejor el okiru. Okiru es levantarse o levantar. Y el presente futuro afirmativo es la forma diccionario. Entonces lo mismo. Luego el presente futuro negativo. Hay que cambiar la ru por nai. Oki, nai. Oki, nai. Fácil. No levantar, no levantarse. Luego, para el pasado afirmativo, hay que cambiar la ru por... Disculpe. Hay que cambiar la ru por ta. Okita. Okita. Último. Hay que, para cambiarlo al pasado negativo, hay que cambiar la ru por nakatta. Okinakatta. Okinakatta. Listo. Entonces, a comparación con... Ya lo estoy repitiendo muchas veces, pero es más fácil que el grupo 1. Los dos verbos restantes, neru, que es dormir, y el ikiru, que es vivir, se lo dejaré como tarea. Lo pueden practicar si quieren. Luego, o por último, las conjugaciones del grupo 3, los verbos irregulares, que son dos nomás, ¿no? Suru y kuru. Esto hay que aprendérselo de memoria, pero no se preocupen porque en sí se parece un poco a las reglas que hemos visto, ¿no? Suru, vamos a ver con el primer verbo suru, que es hacer. Este de aquí. El presente futuro afirmativo es la forma diccionario. Lo mismo, suru, suru, ¿no? El presente futuro negativo es shinai. Shinai. No sé si se dieron cuenta, pero se parece a la regla del grupo 2, ¿no? Para los verbos del grupo 2 hay que cambiar el ru por nai. Entonces, suru, cambiamos el ru por nai, shinai. Quedaría sunai, pero como ya saben, este verbo se comporta de manera irregular. Entonces cambia la su por la shi. Shinai. ¿Cierto? Luego pasamos al pasado afirmativo. Shita, shita. Ese también se parece al grupo 2, ¿no? Porque en el grupo 2 hay que cambiar la ru por ta. Ya le voy anticipando que para el pasado negativo también es lo mismo. Ru por nakatta. Entonces, para el suru, como se comporta de manera irregular, cambia la primera letra, así, pero el ru se cambia por ta. ¿Cómo quedaría? Shita, shita. Luego, para el pasado negativo, hay que cambiar la ru por nakatta, y como dice irregular,
el su se cambia a shi. Shinakatta. Shinakatta. Entonces, en parte se comporta como los verbos de grupo 2. Sin embargo, como es irregular, se cambia la primera letra a shi. Luego, el siguiente verbo, kuru, que es de venir, ¿no? El presente futuro afirmativo es la forma diccionario. Kuru, kuru. Y el presente futuro negativo, igual como acaba en la letra ru, van a cumplir las reglas del grupo 2. Sin embargo, como es irregular, se cambia la primera letra. En este caso, grupo 2, cambiar la ru por nai, o cambiar la ru, pasado afirmativo, cambiar la ru por ta, pasado negativo, cambiar la ru por nakata. No van a cumplir estas reglas, sin embargo, el primer carácter o el primer sonido cambia. Presente futuro negativo, konai, konai. El ku se cambia por ko y la ru se cambia por nai, cumpliendo las reglas del grupo 2, konai. Para el pasado afirmativo, lo mismo, se cumple la regla del grupo 2, pero se cambia la primera letra aquí, kita, kita. Y para pasado negativo, konakatta, konakatta. El kuru es un poco más difícil porque puede ser que se cambie a ko, o como puede ser que se cambie a ki. Esto va a depender si está en negativo o afirmativo. Listo. Entonces, kuru, venir. Konai, no venir, no vendré. No vendrá. Pasado afirmativo, kita, vino, vine. Pasado negativo, konakatta, no vino, no vine. Suru, hacer. O sí, hacer. Shinai, no hacer. O no haré. Pasado afirmativo, shita. Hice, hizo. Y pasado negativo, A few moments later. no hice, no hizo. Y algunos deben estar preocupados. Ay, tengo que aprender la regla del grupo 1, la regla del grupo 2. Y además me tengo que aprender de memoria cómo se cambia la primera letra del verbo irregular. Pero no se preocupen. En caso del suru es un verbo muy común que se utiliza para todo. Igual que en el español hacer es un verbo muy útil. Entonces, sin que se den cuenta, van a ir aprendiendo inconscientemente. Kuru igual, ¿no? Kuru, venir, siempre van a utilizar para cualquier cosa, venir, va a venir mi amigo, va a venir alguien. Entonces es un verbo muy común que se utiliza. Entonces no se traumaticen mucho, no se preocupen mucho, es con la práctica. Pero sí tienen que practicar todos los días, ¿no? Y nada, con eso acabamos las conjugaciones informales de los verbos en japonés. De presente, pasado, futuro, ¿no? Afirmativo, negativo. Como cierre, van a tener que siempre identificar el grupo antes de conjugar el verbo. Si es el grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Para hacer un resumen, grupo 1 son los verbos que acaban en la vocal U, excepto RU. Excepto algunos verbos. El grupo 2 son los demás verbos que acaban en la letra RU. Y el tercer grupo son suru y kuru, que son los verbos irregulares. Luego, para que practiquen, elijan un tiempo cualquiera, presente, futuro, pasado, o sea, afirmativo, negativo. Y traten de escribir estos verbos según el tiempo. Oraciones todavía no, porque no los he enseñado. Si ya saben, pueden practicar, no hay ningún problema. Pero por mientras solamente practiquen con la conjugación de los verbos. Bueno, con esto acabamos hoy día. Espero que les haya gustado, haya sido entendible la clase. Y nada, porque era un tema, la verdad, un poco difícil porque tiene muchas cosas que aprender. Sin embargo, es un tema también importante en caso de que ustedes quieran aprender a hablar el japonés de manera más casual o más natural. Disculpen, más natural. Se me salió el chino. No, mentira. Pero nada, si cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios. Y con esto acabamos hoy día. Espero que les guste la siguiente clase también. Y nos vemos hasta la próxima. Mata ne.